Hola, hola gente, muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase número 5 de Educación Cívica. Mi nombre es Nicolás Barreto y como hacemos siempre, la idea es comenzar haciendo eh, lo que sería un breve repaso de lo que estuvimos viendo la clase anterior, que la clase anterior estuvimos viendo la diferenciación de, de los partidos políticos, cómo fueron surgiendo y demás. Y lo que vamos a ver en esta clase, como siempre les digo, estaría bueno que tomen apuntes y demás. Lo que vamos a ver en esta clase es la inestabilidad política en Argentina. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que estuvimos dividiendo eh, el periodo de la aparición de los partidos políticos por año. De 1810 a 1812 no habían partidos políticos formados, sino que nos vamos a encontrar con diferentes facciones o diferentes posturas acerca de cómo se va a organizar este nuevo territorio. Después de 1820 a 1852 vamos a tener ese conflicto, por así decirlo, interno entre los que se conocen comunitarios y federales, en donde también no hay partidos políticos conformados, sino que nos vamos a encontrar con ideologías o formas de organizar ese nuevo Estado que estaban haciendo luego de la independencia. De 1853 a 1820 nos vamos a encontrar con la conformación del Estado y demás. Y ya a partir de 1880 surge todo lo que tiene que ver, que lo vimos más detalladamente en la clase, ¿sí? Así que si tienen, digamos, la clase a mano, lo pueden ir chusmeando. A partir de 1800 se forma todo lo que tiene que ver con el Partido Autonomista Nacional, que es el PAN. Después surge la Unión Cívica se comienza a fragmentar y ahí surge la Unión Cívica Radical. A todo esto le tenemos que agregar que surge lo que sería el movimiento anarquista, ¿sí? La Unión Cívica Radical se sigue separando y ya adentrados a 1945 por ahí o más adelante, más o menos para que tengamos una idea, ya comienza a aparecer lo que es el peronismo y demás. Habíamos dicho que los partidos políticos se pueden clasificar según su jurisdicción, según... denme un minuto que se me está quedando sin batería la compu. Ahora sí. Bien, según su jurisdicción, según su posición ante el gobierno, si son oficialistas o de oposición, según sus miembros, según su ideología, y hasta ahí nos quedamos. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que a partir de lo que sería 1930 hasta 1976, nunca vamos a encontrar en nuestro territorio o en nuestra historia básicamente un periodo de más de 30 años consecutivos de democracia. ¿Sí? Siempre vamos a tener que la democracia en Argentina va a ser muy inestable, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener gobiernos de facto y gobiernos democráticos. La principal causa a la hora de hablar de por qué se produce un golpe es por producto de una alteración del orden constitucional, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Las autoridades legítimas son derrocadas por medio de la fuerza, ingresa un nuevo poder por medio de la fuerza, un nuevo gobierno, mejor dicho, por medio de la fuerza, y eso es romper el orden constitucional porque nosotros tenemos un sistema presidencialista que se lo elige al presidente o a la presidenta y demás. Más que nada por el voto, no por la fuerza. ¿Sí?
Eso es un caso. También vamos a tener el caso en donde las autoridades legítimas, una vez que asumen al poder, van a generar violaciones en el sistema democrático, como puede ser Hitler, ¿sí? Que una vez que asumió el poder de manera democrática, con el tiempo fue concentrando todos los poderes en su mano y se volvió más que nada en un régimen autoritario. Ahora bien, la gran pregunta ¿es lo mismo revolución que golpe? ¿Sí? Ambos conceptos son acciones que van, por así decirlo, contra un Estado. Pero tenemos que tener que son dos conceptos pero totalmente diferentes. ¿Sí? Ahora bien, un golpe de Estado va a estar desarrollado o va a estar compuesto por personas, ¿sí? Que integran el Estado. Por ejemplo, unas Fuerzas Armadas. Son un grupo o un sector que componen al Estado. ¿Sí? Estos, cuando toman el poder, van a anular todas las atribuciones que tenga el Estado, por ejemplo, el de ser un Estado democrático y contar con una fuerza constitucional. Eso es más que nada un golpe de Estado. Ahora, una revolución va a atacar al Estado, pero para desarrollar cambios más profundos en el mismo, ¿sí? Ya sea un aspecto social, político, económico, cultural y demás. A ver, cuando hablamos de un golpe de Estado estamos haciendo referencia a que se ataca al Estado, pero para generar cambios más superficiales, por ejemplo, derrocar a un gobernante. Ahora, cuando hablamos de revolución, estamos hablando también de un golpe al Estado, pero a la estructura del Estado, a las bases del Estado, y van a generar cambios más profundos, por ejemplo, económicos, sociales o culturales. ¿Sí? Pero bueno, la revolución, vamos a tener a la Revolución de Mayo, que el cambio estructural que generó esta Revolución de Mayo es que los criollos se hagan con el poder, también que se rompan lazos comerciales con España y demás. En cambio, el golpe de Estado de 1930, que lo estamos viendo en Historia y Geografía 2, por ahí si hay alguien que lo cursa, ¿sí? Se lo desarrolla a Irigoyen y va a ser lo que es considerado como el primer golpe de Estado de la historia argentina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya a partir de ese momento nos vamos a encontrar con que hay un Estado unificado. ¿Sí? Las consecuencias o las causas de este golpe es una cuestión económica, una crisis económica, pero a nivel mundial, no a nivel nacional, debido a la caída del Wall Street o el crack del 29. Y este estado pone fin a la etapa radical, que va a ser la primera etapa de gobierno que se elige por medio de la ley Sáenz Peña. El golpe se lo van a hacer a Irigoyen y obviamente todo lo que tiene que ver con el contexto internacional va a ayudar. ¿Por qué? Porque la economía no era buena, ¿sí? Da la casualidad que Irigoyen gobernó en 2 periodos, ¿sí? En donde los 2 momentos la economía no fue buena, pero respaldando a Irigoyen tenemos que decir que básicamente el contexto internacional lo perjudicó, ¿sí? Pero bueno, en el contexto del gobierno de Irigoyen se van a desarrollar las reformas universitarias, hay un cambio en la material de estudio y en los docentes, hubo como una renovación ahí, se van a generar el levantamiento y represión en los establecimientos Bacena, se va a dividir el ejército entre conservadores y nacionalistas, muchas de esas divisiones provocadas por influencias de ideologías fascistas. Se va a dividir el Partido Radical debido a que Irigoyen era una persona que quería concentrar mucho poder, esa era la crítica. Entonces se divide en el radicalismo personalista, que va a ser de Irigoyen, y en el radicalismo antipersonalista, y ahí se comienza a generar una de las primeras divisiones de este partido. Tenemos que tener en cuenta que siempre que un partido se divide, pierde poder, ¿sí? Se generan conflictos con las petroleras debido a que el gobierno de Irigoyen o radical de este momento quería entregarle concesiones a compañías rusas y de Estado, y las compañías norteamericanas van a ver afectados sus intereses económicos.
Eso fue, digamos, cuáles van a ser las causas, ¿sí? Contexto internacional y en el ojo de una superpotencia y demás. Ahora, las consecuencias es, una vez que se desarrolla el golpe de Estado, se genera una proscripción al Partido Radical. ¿Qué sería una proscripción? Bueno, que se lo prohíbe, ¿sí? Se va a dar inicio a lo que se conoce como la década infame, ¿sí? En donde la oligarquía vuelve al poder. La verdad que no es una buena situación económica para la región. Se establece nuevamente el fraude electoral para poder mantenerse en el poder, ¿sí? Y vamos a encontrarnos con un fuerte protagonismo de los militares en la vida política del país, ¿sí? Se va a crear una liga conocida como la Liga Nacionalista, que va a servir como brazo armado del gobierno, va a ser utilizado como un instrumento de represión. Se va a censurar a la prensa, a los medios, y como estábamos dentro de un régimen dictatorial, básicamente no va a haber tolerancia para los partidos políticos y las ideologías completamente diferentes. La década infame va a gobernar 10 años, un poquito más, hasta que en 1943 se desarrolla el golpe de Estado, lo que se conoce como la década infame, en donde se lo van a hacer a Castillo, que fue el último presidente de este momento, y tenemos que tener en cuenta que fue un hecho inesperado. Ahora, ¿cuáles van a ser las causas del golpe? Bueno, la verdad que el fraude electoral que se estaba generando, ¿sí? La indecisión, y esto es muy importante, del gobierno por no tomar una postura, mejor dicho, la indecisión del gobierno en generar o en tener dudas sobre qué postura tomar sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Van a tener grandes presiones del ejército, bien, para que se tome postura, además de que va a haber una gran corrupción y demás. Como las consecuencia de esto es que se genera una inestabilidad dentro de lo que sería el ejército y comienza a aparecer dentro del plano político la figura de Perón. ¿Por qué? Porque a partir de este momento Perón, una vez que se desarrolla el golpe y demás, él adquiere lo que sería el cargo de Secretaría de Trabajo, donde entra en contacto con los trabajadores y comienza a tener cierta influencia sobre los sectores populares. Tal es así que se gana un nombre y debido a sus acciones y medidas tomadas como secretario de Trabajo y Previsión, recibe mucho apoyo, tal es así que gana las elecciones siguientes. Él va a gobernar durante 2 mandatos, tiene la posibilidad de acceder al segundo mandato debido a la reforma constitucional de 1949, en donde le permite o le brinda la posibilidad de la reelección. Pero bueno, esa reelección va a ser vista con malos ojos por la oposición porque gana las elecciones con creo que un 69% de los votos. El golpe de Estado de 1955 se la va a conocer como Revolución Libertadora, ¿sí? En donde va a poner fin al gobierno de Perón, y se la llama Libertadora porque los ideólogos de este golpe de Estado va a decir que va a ser una revolución para liberar al pueblo argentino de las garras del tirano, que el tirano era Perón. ¿Cuáles van a ser las causas? Bueno, en primer lugar va a tener un gran conflicto con la iglesia, tal es así que Perón va al choque y sanciona la ley de divorcio, se hace una quema grande de iglesias, ¿sí? La oposición de una parte de la sociedad, ¿sí? La verdad que comienza a perder un poquito de apoyo en los sectores populares, oposición de las Fuerzas Armadas. Su segundo gobierno, la verdad que la inflación aumenta, hay sequía en el campo, por lo tanto se avecinaba una gran crisis. Estaba inestable el gobierno. Las consecuencias, se va a generar una proscripción del partido peronista. Recién hasta 1973 van a florecer a los partidos de izquierda, pero se van a generar muchas persecuciones políticas e ideológicas, ¿sí? Bueno, en cuestiones económicas, la verdad, y sociales, vamos a ir para atrás, ¿bien? Pero bueno, lo que genera esto es que Perón se exilie en lo que sería España y recién se les permita volver en 1973. En 1962 se desarrolla el cuarto golpe de Estado en la historia de Argentina, que se lo hacen a Frondizi,
que va a llegar al poder por medio de los votos peronistas, luego del restablecimiento del sistema democrático. Frondizi va a recibir el apoyo del peronismo con la condición de que Frondizi levante la proscripción. Lo cierto es que Frondizi nunca lo hace y luego Perón le suelta la mano. ¿Cuáles van a ser las causas de este golpe de Estado? Se va a generar la renuncia de 2 ministros de guerra, el fracaso de la gestión entre el gobierno y los militares por parte del general Aramburu, el intento de privatizar la explotación de pozos petroleros argentinos se lo va a intentar hacer. Se va a tomar una posición por el presidente Frondizi a favor de Cuba, y la verdad que no es bueno porque Cuba va a ser socialista y los militares odiaban eso. Huelga por parte de los trabajadores de frigoríficos y petroleras por el no cumplimiento de promesas hechas por Perón sobre la intervención política. Se van a generar intervenciones políticas de gremio y demás. Las consecuencias: se le hace el golpe de Estado, se sigue de esa idea de proscripción del peronismo y se inicia el enfrentamiento entre 2 bandos. Va a ser un conflicto interno muy grande, conocido entre azules y colorados. El siguiente golpe de Estado de 1966 fue producido o fue afectado este golpe de Estado al presidente Ilia, en donde se lo va a acusar de lentitud y falta de capacidad para hacer frente a los problemas. Es más, lo hacían caricatura a Frondizi en forma de tortuga, diciendo que era sumamente débil y tibio a la hora de la toma de decisiones. La dura crítica desde los medios de comunicación hacia el gobierno, gran cantidad de planteos militares, o sea, tenía sectores, la verdad, que muy fuertes que estaban en contra, ¿sí? El auge de la doctrina de seguridad nacional, diciendo que el enemigo se encuentra dentro del país, ¿sí? Que plantea la idea de un enemigo interno, y estaba compuesto por los grupos peronistas de izquierda. El momento de los conflictos sociales y las ideas de izquierda, no solo en el país, sino en toda Latinoamérica. Van a decir que la doctrina de seguridad nacional en enemigos internos y es socialista. Las consecuencias: se va a generar luego del golpe una gran agudización de los conflictos sociales, se van a generar revueltas estudiantiles en donde se van a unir con lo que serían los gremios y se va a desarrollar grandes movilizaciones sociales como la del Cordobazo, que va a ser la primera vez en la historia que el sector estudiantil y el sector obrero laboral se van a unir para desarrollar una petición en común. Se van a generar guerrillas urbanas, olas de asesinato y demás. Y el último golpe de Estado es el golpe de Estado de 1976, que fue desarrollado hacia Isabel Martínez de Perón. Va a ser la última esposa de Perón. En este momento Perón ya había muerto. En las causas va a ser el gran avance de las ideas de extrema izquierda, la corrupción dentro del gobierno, una mala situación económica, una hiperinflación que la verdad que no se podía sostener, el vacío de poder que se vivía frente al desgaste del gobierno, imposibilitó, ¿sí?, aquella posibilidad o margen de maniobra que van a tener para poder resolver problemas. ¿Sí? Era como que no tenían soluciones, habían conflictos sociales, la verdad que la inflación no era buena, ¿sí? Y todo eso repercutió a que, más que nada, el avance de las ideologías de izquierda internamente permitió que los militares actuaran. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? El origen a un nuevo periodo de dictadura militar, y poder militar aún más duro, en donde se acentuó la persecución política e ideológica, medios de tortura, la desaparición de personas, además de la censura, a la prensa, a los medios de comunicación, 30.000 desaparecidos, robos de bebés. La verdad que fue uno de los momentos más crueles en la historia argentina. Argentina fue un gran acreedor del FMI, se generaron procesos de desindustrialización y demás, ¿sí? Así que gente, eso es todo por hoy, ¿sí? Espero que lo hayan entendido de la mejor manera. Recuerden que me voy a encontrar
en los grupos de WhatsApp y demás, por las dudas que me quieran hacer alguna consulta, alguna inquietud. También van a tener los Meet, los grupos de WhatsApp, van a tener mi mail y demás. Así que bueno, gente, eso es todo por hoy. Buen inicio de semana.